vos permitís que interrumpas si Sí, sí, no tengo problema. Bueno, buen día. Si me permiten, bueno, me voy a sacar el barbijo porque no voy a poder hablar bien. Bueno, buen día, chicos. Bueno, vamos a comenzar. Los objetivos van a ser repasar la fisiología de la regulación del calcio, el diagnóstico bioquímico de hipo e hiperparatiroidismo, los estudios complementarios y los diagnósticos diferenciales de hipo e hipercalcemia. Bueno, para comenzar, vamos a repasar y hablar acerca del calcio, que como saben es un catión bivalente y es muy importante para nuestro organismo porque cumple muchas funciones. Tenemos que forma parte de... y tiene también... No. Láser. Perfecto. Ahí está. Perfecto, gracias. Forma parte del tejido óseo, el calcio, en parte como reservorio, ¿no es cierto? Es el principal reservorio, el esqueleto, y a su vez el esqueleto nos permite la postura, y también estos huesos son protectores de órganos blancos. Y por otro lado, en los tejidos blandos tienen, bueno, como vemos acá, un montón de funciones, como la contracción muscular, la transmisión nerviosa, forma parte de la coagulación, la secreción de hormonas, señales celulares como segundo mensajero. O sea que es muy importante el calcio en el organismo. El calcio, el valor de referencia, va a ir de un rango de 8.5 a 10.5 aproximadamente, depende el método, que bueno, ese sería el valor de un calcio, de una calcemia total. En la sangre, el calcio lo vamos a encontrar de tres formas. El 50% va a ser el calcio iónico, el calcio libre, el activo. El 40% es el calcio unido a proteínas, donde el 90% de las proteínas es albúmina y un 10% globulina. Y un 10% de calcio va a estar uniendo sales formando complejos, que generalmente esos complejos precipitan y como que bloquean el calcio. Pero bueno, son las tres presentaciones del calcio, de la calcemia total. Tenemos que tener en cuenta presente estas situaciones de que pueden existir cambios del calcio total o cambios del calcio iónico. Y hay dos situaciones importantes para destacar, que una es pacientes, por ejemplo, con niveles de albúmina bajos, generalmente pacientes desnutridos, caquécticos, que van a tener la albúmina baja. Entonces, tenemos que tenerlo presente eso, ¿por qué? Por cada gramo por ciento de albúmina por debajo del valor normal, tenemos que agregarle 0,8 miligramos por ciento de calcio. ¿Cómo sería, para que lo entiendan mejor con un ejemplo? El calcio, porque supongamos, un paciente con una albúmina baja presenta un calcio de una calcemia total de 7,4 miligramos por ciento. Ese calcio es bajo. Decimos, tiene una hipocalcemia ese paciente. Y bueno, pero no es así real, es un calcio aparente. Porque la albúmina de ese paciente desnutrido es de 2 gramos por ciento. Entonces, justamente tenemos que tener entonces en estas situaciones presente esta formulita que le llamamos para corregir el calcio, la calcemia corregida. ¿Qué haríamos? En este caso, ¿no es cierto? Este paciente, digamos, como tenemos por debajo, 2 gramos por ciento por debajo de albúmina, tendríamos que hacer 0,8 por 2 y eso sumarle ese calcio aparente. Y fíjense que me termina dando un calcio de 9. ¿Entiende? Bueno, eso cualquier cosa me preguntan. Pero es, digamos, cambios de los calcios totales, que en este caso el calcio iónico va a estar bien. ¿Sí? Es el calcio, porque como hablamos anteriormente, una gran parte está unido a la albúmina. Entonces, el calcio se puede ver disminuido, pero realmente no está disminuido. ¿Sí? Sí. Exacto. Exactamente. Si tenemos posibilidades, nosotros, que ahora justamente está bien, lo vamos agregando, el calcio lo podemos medir como calcio sérico, que es el calcio total, o como se puede medir. Y lo pasa que en algunos lugares no. Entonces, no lo hacen en todos lados. Entonces ahí... Claro, exactamente. Entonces, si lo midiéramos, el calcio iónico tiene que estar normal. Pero a veces no tenemos la posibilidad, también tenemos que tener presente este calcio que lo tenemos que corregir.
Bueno, por otro lado, otro de los cambios también importantes son con respecto al pH, que lo que va a depender acá, lo mismo, van a haber cambios en el iónico, pero no la calcemia total. La calcemia total va a estar bien, es lo mismo, pero al revés. En este caso, tanto una acidosis metabólica, bueno, o al revés una alcalosis, me va a ir afectando la unión a la albúmina, del calcio a la albúmina. Perdón. No, acá. Se bloqueó. Si no lo cambio ahí. Porque tengo que volver. No, avanzar, perdón, acá. Ah, no, está de este lado, está bien. Ahí está, avanzar. Entonces, en este caso, los pH inducen cambios en el iónico y no en el total. ¿Por qué? Como les contaba, porque la acidosis disminuye la unión del calcio a la albúmina. Entonces tengo más calcio iónico. Y la alcalosis me aumenta la unión a la albúmina. Entonces tengo disminuido el calcio iónico. ¿Sí? Bueno. Sí. Sí. Bien, bueno, con respecto a la regulación de la calcemia. Bueno, como hablábamos, que es un catión mineral muy importante, a su vez va a tener dos hormonas muy importantes que van a ser las encargadas de la fundamental. Entonces, ¿cuáles son estas dos hormonas? La paratormona y la vitamina D. La paratormona, bueno, una hormona que es sintetizada y secretada por las glándulas paratiroides. Las glándulas paratiroides, como recuerdan, son 4 glandulitas pequeñas ubicadas al costado de la tiroides. El nombre realmente viene ahí de aplicación, ¿no es cierto?, cercana a la tiroides. Y bueno, van a ser las protagonistas en liberar esta hormona, la paratormona, que es una de las responsables de mantener el calcio normal en sí. ¿Cuál es su función? Va a actuar en 3 lugares. En los huesos, lo que hace la paratormona es aumentar la resorción ósea. Por lo tanto, eso me lleva a tener más calcio, y más fósforo. A nivel renal, va a aumentar la reabsorción de calcio y va a eliminar fósforo. Y por otro lado, a nivel intestinal, vamos a depender de la vitamina D. Pero de la vitamina D, ¿en qué? La vitamina D que tiene también todo una síntesis y unos pasos de activación. Que el último paso, que está dado a partir de la 1-alfa-hidroxilación que viene del riñón, se convierte la 25-hidroxivitamina D en 1-hidroxivitamina D, que es la vitamina D activa. ¿Sí? Pero ese paso de hidroxilación, ¿de quién depende? De la paratormona. Si yo no tengo paratormona, no tengo el último paso, no logro el último paso de activación de vitamina D, ¿sí?, para poder actuar. Y así, una vez que tenemos la 1,25, estimulamos a nivel intestinal la mejor absorción de calcio y fósforo. ¿Sí? O sea que esto es lo más importante, de paratormona y vitamina D. Cualquier cosa me dicen. Bueno, a su vez, esto está representando, este rectángulo, a una célula paratiroidea. En las células paratiroideas vamos a contar con un receptor, que es el receptor sensor del calcio, que dependiendo del nivel de calcio, se va digamos, en este caso, supongamos, el calcio elevado, va a activar a la cascada de la proteína G, porque el receptor sensor de calcio es un receptor de transmembrana, con los 7 pasajes transmembrana, como se ve en el dibujo, y que se actúa también con la proteína G. Va a activar la proteína G, que a su vez activa la fosfolipasa C, pero la fosfolipasa me inhibe la síntesis de paratormona, ¿sí? Es al revés de lo que generalmente hacen los receptores. Esta en realidad, el exceso de calcio frena la síntesis de PTH, pero activando la vía. Por otro lado, el calcio descendido, el calcio bajo, me va a actuar
digamos, me va a ayudar a estimular, a sintetizar y secretar la paratormona, ¿sí? Entonces, estos se ubican. Esto es en la paratiroides. Bien. Bueno, otra vez. Este. Ahí está. Bueno, en relación a todo lo que veníamos charlando, este cuadro, esta curva, este gráfico, está marcando esta curva sigmoidea que es típica de la relación de calcio y paratormona, porque nos está hablando que ante el mínimo descenso del calcio iónico, fíjense enseguida cómo la PTH se activa, cómo pica y se activa para poder, obviamente, compensar a esa hipocalcemia. Entonces marca esta curva que es característica. Bien, sigmoidea. Bueno, las variaciones del calcio no solamente van a depender del nivel del calcio, bajo, alto, ¿no? Y del nivel de descenso de ese calcio, sino también de la velocidad en que tarda en aparecer o que aparece, y en el tiempo que persiste. Entonces, una hipocalcemia crónica, donde es algo más leve y que se cronifica, va a ser bien tolerada. Una hipocalcemia aguda, una emergencia médica. Bueno, vamos a las causas. Las causas de hipocalcemia. Bueno, la más importante, la más frecuente va a ser el hipoparatiroidismo, el déficit de vitamina D, tratamientos con anticonvulsivantes, la insuficiencia renal, el síndrome de malabsorción intestinal, que estaría relacionado con la enfermedad celíaca, la hipo o hipermagnesemia, también me alteran la acción de la paratormona, y la quelación, que puede estar dada por sales, como veíamos hoy, citrato, fosfato, o algunos anticoagulantes, que por ejemplo puede haber en las transfusiones, por ejemplo. Bien. Y causas agudas de hipocalcemia son generalmente las situaciones de un posquirúrgico inmediato de una cirugía de cuello, de una cirugía de tiroides, generalmente de un cáncer de tiroides, o un bocio multinodular, o un hipertiroidismo, una enfermedad de Graves, que se resuelve con una cirugía y dependiendo también la situación, si pongamos un cáncer más avanzado, más complejo, que compromete ganglios, ¿no? Como se acuerdan que están las paratiroides pegaditas, tenemos riesgos. Sobre todo si el cirujano no es un cirujano muy preparado. Por eso también es importante que este tipo de cirugía las haga un cirujano muy preparado. Porque puede, sin querer, por accidente, llevarse las paratiroides. Entonces es muy común de ver. Claro. O las de cáncer de laringe, exacto, también, que son más importantes todavía. Que hacen, son más invasivas, que tienen que sacar más partes de tejidos. O bien, las paratiroides las tienen que reconocer y generalmente no las tienen que sacar. Pero el mismo toqueteo, el mismo, el tocar o cortar arterias, todo eso también nos puede terminar afectando una paratiroides. Y a veces son hipoparas transitorios, hipoparas con hipocalcemias transitorios, ¿sí? Son definitivos cuando se recuperan que pueda irrigar. Entonces, eso es una de las causas más importantes y más frecuentes que vemos. Y ya causas, más de terapia en todo caso, ¿no? Que pueden ser pancreatitis, sepsis, que no se conocen bien incluso los mecanismos, se cree que puede ser por hipomagnesemia, o que el tema es que en esos pacientes la hipocalcemia son marcadores de mal pronóstico, eso es importante en esos casos. Después tenemos también medicaciones, como algunos antivirales, infusión de citrato, como dijimos, o la rhabdomiólisis y lisis tumoral, donde hay destrucción de tejido que libera mucho fósforo, y el fósforo también va a quelar al calcio, el fosfato, como ya lo dijimos. Bien. Allá, ahí está. Bueno, entonces, como les decía, ahora vamos a ver causas propias del hipopara. Una de las, como dijimos, el posquirúrgico. Que obviamente, no les decía, es la deficiencia de la paratormona, la disminución de la paratormona. Entonces, en el posquirúrgico, en la genesia, en el síndrome de Digeorge, que es directamente no hay formación no se desarrollan las glándulas paratiroides,
y obviamente el paciente debuta con hipocalcemias en neonatales. Autoinmunes tenemos aisladas y dentro de los poliglandulares, que sería lo más común, las aisladas son mucho más raras, los hipoparas aislados autoinmunes. En el síndrome poliglandular lo encontramos en el tipo 1, junto con la candidiasis y la insuficiencia adrenal y el hipopara. Las enfermedades más raras, infiltrativas, como sarcoidosis y hemocromatosis, pero más raras, la verdad yo nunca vi, pero bueno, están descritas, y ya también genéticas, como las mutaciones activantes que van a tener digamos, el receptor sensor del calcio como permanentemente leyendo que hay mucho calcio, entonces obviamente no va a haber síntesis de PTH. O resistencia a acción de la paratormona, que serían mutaciones en el receptor de PTH. ¿Se acuerdan dónde la PTH va a ir a actuar? En el hueso, en el riñón o en el intestino, ahí sería la mutación, en el receptor de la PTH, que entonces no va a actuar. Bien. Bueno, entonces, un hipopara, que no tenemos paratormona, ¿qué me afecta? Me disminuye la resorción ósea, me disminuye el calcio y el fósforo. A nivel renal, me disminuye la reabsorción de calcio y me disminuye la eliminación. Bien, no voy a tener activación de vitamina D, como les dije, no va a haber activación. Por lo tanto, va a haber disminución de la absorción, ¿sí?, del calcio y del fósforo. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Una disminución del calcio plasmático y un aumento del fósforo. Acuérdense que dijimos que me disminuye la eliminación, entonces me aumenta, ¿sí? Bien, ¿cómo hacemos el diagnóstico bioquímico? Con la medición de la calcemia, ahí repasemos, calcemia total o calcio iónico, o las dos, generalmente nosotros hacemos las dos cuando podemos, medimos las dos. Entonces, para atrás. Ahí está. Medimos entonces el calcio, que está bajo, el fósforo, que está elevado. En orina de 24 horas también vamos a medir y vamos a encontrar hipocalciuria y también hipofosfaturia. Y la PTH baja, digamos, la hormona va a estar baja. Y acá quiero hacer una explicación con respecto a la vitamina D. Acá está, digamos, está contando que tenemos baja la 1,25 vitamina de hidroxivitamina D3, pero que es la que vimos, ¿no es cierto? Que es la que necesitamos que esté activa, pero todavía no tenemos reactivo, o sea, sí hay investigación, no hay en lo cotidiano, en la evaluación habitual, poder medir la vitamina D activa. Medimos el sustrato previo, que es la 25 hidroxivitamina D. Esa es la que medimos normalmente en el laboratorio, ¿sí? La otra no la medimos. Entonces, como que, bueno, acá va a estar baja, pero no la podemos confirmar. Entonces vamos a tener el sustrato, que el sustrato puede estar bajo, puede estar normal. Lo que va a faltar es el último paso dependiente de la PTH, ¿sí? Bueno, ¿cómo se presentan los pacientes clínicamente con hipocalcemia? Sobre todo es afección, son signos y síntomas de irritación neuromuscular. Entonces vamos a tener hormigueos, parestesias, sobre todo alrededor de la boca y en las manos. Calambres, los signos de tetania, de contracción muscular, que están dados por el Chevostek y el Trousseau, que ahora los vamos a ver, que eso sería lo más importante también que quiero que tengan dentro de la psicología de lo de la hipocalcemia. Síntomas neurológicos de depresión, de ansiedad, también de convulsiones. Y en el electrocardiograma vamos a ver el QT prolongado. Bueno, entonces, como les contaba, los dos signos más importantes de Chevostek y Trousseau, ¿no es cierto?, que nos marcan, más allá de que el paciente nos cuenta que tiene esos síntomas de parestesias, nosotros necesitamos, digamos, con este signo, confirmarlo en lo posible. Entonces, el signo de Chevostek es la percusión del nervio facial delante del ángulo de la mandíbula y se observan las contracciones de la comisura de los músculos faciales del ipsilateral, del mismo lado de la percusión. Pero tenemos un porcentaje, casi de un 25%, falsos positivos, o sea que la población normal lo puede tener y no tiene hipocalcemia. Entonces, el que generalmente usamos en el consultorio y en la internación es el de Trousseau.
El letrozol se trata de, se le toma la presión al paciente y se mantiene por arriba de la sistólica, 20 milímetros de mercurio, por arriba de la sistólica que tenía el paciente, se lo deja el manguito insuflado 2 a 3 minutos y estamos provocando, digamos, la situación de que digamos, lo que pasa, la respuesta es que se produce la contracción carpal, la contracción del carpo, y el paciente va a generar la mano, la famosa mano, como lo ven ahí, en garra o la mano de partera. ¿Sí? Eso, exacto. El paciente, digamos, porque va a tomar del lado que le tomemos. Sí, es cierto eso. Sí. Eso es necesario en todo paciente, tanto, sobre todo, bueno, en la guardia, digo, no más que todo en la internación o en el consultorio, porque en una guardia capaz que vamos a recurrir a poder hacer el laboratorio enseguida, le podemos ir haciendo esto también. Pero es un signo que necesitamos tener siempre presente ante la sospecha de hipocalcemia. Sí. Sí, sí, es cierto. Bueno. Claro. Claro. Bien. Bueno, como les contaba hoy, que también la idea de también contarles, y este gráfico es interesante y sencillo, donde podemos ver con 5 parámetros, ¿no?, de bioquímicos, como la calcemia, el fósforo, la creatinina, la paratormona y la vitamina D, diferenciar 3 situaciones de hipocalcemias. Una es el hipopara, ¿no?, que fíjense que aparte de tener el calcio bajo, y lo que ya hablamos, va a tener la PTH baja, que es lo que, por ejemplo, me va a diferenciar de una insuficiencia renal que, como tengo bajo el calcio, la insuficiencia renal me genera como respuesta de querer compensar una elevación de la paratormona. Pero viene a ser un hiperpara secundario esto, ¿sí? Pero fíjense que yo tengo más o menos lo mismo, calcemia baja, fosfatemia alta, pero voy a tener lo otro que va a ser lo característico, la creatinina alterada. Pero la PTH va a estar, bueno, y la PTH alta y la vitamina D normal o baja. Ahí, bueno, los vamos marcando y listo. La insuficiencia renal, bueno, como les dije, la diferencia es con la creatinina y la deficiencia de vitamina D, vamos a tener no solamente el calcio, sino también el fósforo, que es lo característico y lo que también me diferencia de por ejemplo, un hiperpara. Que acuérdense que a nivel intestinal se frena con la entrada de calcio y fósforo. Entonces, en un déficit de vitamina D, si el problema viene por ahí, yo voy a tener calcio y fósforo bajo. PTH alta, uno más, Doc, allá, ese. PTH alta también para querer compensar, es parecida a la situación de la insuficiencia renal, es como un hiperpara secundario para compensar esa calcemia, y una vitamina D baja, porque ese sería el problema. Bien. La siguiente, Doc. A ver. Ahí está. Bueno, vamos a un caso clínico. A ver qué me dicen, qué piensan. Una mujer de 51 años a la que se realiza una tiroidectomía total por un bocio multinodular. En el posquirúrgico inmediato comienza con hormigueos alrededor de la boca y calambres en miembros inferiores. Bueno, ¿qué piensan? Que puede ser que ya lo hablamos, muy fácil. Y que, ¿cómo? Claro, que algo, digamos, tenemos que hacer igual, porque tenemos los signos, me está contando la paciente de los síntomas, que tiene esos síntomas. ¿Cómo tendríamos que hacer? Sí, laboratorio, perfecto, pero antes del laboratorio, cuando estamos con el paciente, exacto, primero tenemos que hacer los signos, exactamente. Entonces, la semiología, exacto, que es lo que le daríamos el objetivo de hoy. Entonces, ante todo, una vez que el paciente nos cuenta, tenemos el dato de lo que pasó, que le acaban de operar, que sea con parestesias, confirme, más allá que salga al laboratorio, confirmemos el signo. Y se confirma, tiene un truzo positivo. Y bueno,
Y ahí, bueno, el laboratorio viene mal el calcio, bueno, y tenemos que reponerle calcio. Eso ya lo van a ver ustedes más adelante. Bien, la siguiente. Sí, sí, el de Trousseau sí, es re fidedigno, sí. En cambio, el Jebostec, yo generalmente ni lo hago, sinceramente, porque como puede dar falsos positivos, lo practicamos. Perdón, ¿eh? Los residentes sí lo suelen hacer. Bien. Bueno, entonces pasemos a hiper. Ah, sí, si quieren. Sí. Vos no tenés la paratormona. La paratormona normalmente reabsorbe el calcio. Sí. Pero generalmente vos estás en realidad en el calcio, en orina de 24 horas, está reflejando que también tenés el calcio bajo, entonces no tenés calcio como para que salga por orina. En realidad viene. Está bien. Bien. Bueno, seguimos. Oh, pero sí pregunta, sí. A la sí. No, porque el sustrato, la 20, ¿de dónde viene? De la radiación solar, o que eso yo les iba a dar y al final no lo puse, o de la ingesta o suplementos de vitamina D. Entonces, ¿entendés? Empieza, sobre todo la principal síntesis de vitamina D es a través de la radiación solar, que a través de la 17, de la dihidro, no me acuerdo cuál, de los colesteroles, se va transformando, en el primer paso, la 7, creo que 7, dihidrocolesterol, se transforma con el primer paso en el hígado, en la 25, la 25 hidroxivitamina D. ¿Entiende? Y esa es la que se mide. Pero esa, ¿de dónde vino? Del sol, de la radiación. ¿Se entiende? O, que bueno, el paciente puede no tomar sol, no tomamos sol, entonces baja ese sustrato. O, como te decía, ahora que está tan, digamos, es más importante, porque aparte la vitamina tiene función hormonal y tiene muchas funciones y se conoce cada vez más acciones de la vitamina D, tanto de la 25 hidroxi como de la 1,25, se usa mucho más el suplemento ahora, porque sabemos, porque en invierno la radiación solar no está. La gente, en la población en general, se cuida del sol en verano. Usa más protectores, toma menos sol, entonces llega con menos vitamina en invierno. ¿Entendés? Y terrible. Terrible, exacto. Entonces, ¿se entiende? No es que va a estar más alto o baja, no. De la síntesis natural de la vitamina. El organismo sensa Claro, por un mecanismo de feedback, entonces claro. aumenta la síntesis de vitamina D. Eso Sí, no existe. claro. No, quizás la próxima. Sí. ¿Viene por la radiación solar o por la suplementación? Claro, no. Otro camino. Es necesario tenerla bien, pero por otro camino, ponele. Y puede estar baja, como te decía, si la persona no toma sol, puede estar baja. O si hay, digamos, también otras afecciones, bueno, ya decirnos más a patología, pero bueno. Pero eso para que le quede claro eso. Viene más de ahí. Bien. Bueno, ¿vamos a hipercalcemia o alguna otra? Sigamos. Bien. Ahora, por otro lado, vamos a hablar del exceso de calcio, el calcio total. Vamos a tener los rangos que donde vamos a hablar de una hipercalcemia, un calcio plasmático mayor de 10,5. Que sería este, ¿no? El de milimoles generalmente no se usa. O el iónico, el libre, mayor de 1,25, sí, el libre en milimoles por litro. ¿Sí? A partir de esos valores hablamos de hipercalcemia. Y que, digamos, y vamos a encontrar a su vez dentro de los valores de hipercalcemia, vamos a como a dividirlos en 3 rangos. Donde podemos, bueno, donde van a ver acá, fíjense, de 10,5 a 12. ¿Qué pasa con el paciente con ese valor de calcio? Generalmente es sintomático. Y generalmente son hallazgos del calcio alto en el laboratorio. Pero el paciente no refiere síntomas.
Por arriba de 12, ya entre 12 y 15, sí, el paciente puede presentar con síntomas tipo fatiga, depresión, irritabilidad, confusión, cuadros básicos tipo anorexia, náuseas y vómitos, deshidratación, estreñimiento, dolor abdominal, poliuria, polidipsia. Y al revés del hipo, este va a presentar a nivel del electro, y es importante, eso también no les hice tanto hincapié, hay que hacer generalmente pacientes con hipo o hipercalcemia, porque me va a provocar estas alteraciones y me va a llevar a arritmias. Bien, y por último, ya valores muy altos, entre 15 y 18, el paciente puede llegar a una insuficiencia renal, a un coma y un paro cardíaco. Es importante. Ese paciente tiene que estar internado. Claro. Un paciente con 11 y pico de calcemia, Uno no, exactamente. Ese paciente es ambulatorio, pero un paciente realmente con más de 13, 14 los internamos. Los llevamos a la guardia. Bueno, causas de hipercalcemia. Tenemos el hiperparatiroidismo primario, las hipercalcemias relacionadas a neoplasias. Dentro de esas relacionadas a neoplasias tenemos desde los tumores sólidos, mama, pulmón, por ejemplo, que son los que sintetizan una molécula que se llama PTHRP. Es PTH, proteína relacionada, sería la traducción en inglés. Pero le decimos PTHRP, ¿no? Que es otra molécula sintetizada por el tumor. No tiene nada que ver con la síntesis de paratormona, en realidad, pero sí tiene que ver porque cumple la misma función que la paratormona. Entonces, si yo en un tumor, digamos, sintetiza esta molécula, me va a elevar el calcio, porque la acción va a ser la misma, va a ir a actuar al mismo receptor que la PTH, el receptor de PTH, y va a producir aumento de calcio, ¿sí? Por todo el mismo mecanismo. La diferencia va a estar en que en esta situación de hipercalcemia, la propia paratormona va a disminuir, ¿sí? Porque yo ahora lo voy a ver en un gráfico, les voy a recalcar. Bueno, después tenemos situaciones de tumores sólidos, donde hay metástasis osteolíticas, y ahí en esas lesiones osteolíticas hay resorción ósea. Entonces va a haber más calcio. O en todo caso también tumores hematológicos tipos el mieloma múltiple, que hay una gran inflamación, un componente de citoquinas, que las citoquinas me aumentan la resorción ósea. Entonces aumenta el calcio, ¿sí? Después casos más raros, pero existen, de vitamina D, exceso de vitamina D, ya sea por suplemento o por algunas enfermedades granulomatosas que activan muy fácilmente la vitamina. Después enfermedades endócrinas como el hipertiroidismo, porque digamos lo que me lleva es a mayor resorción ósea, o situaciones de inmovilización, cuando el organismo está quieto, el cuerpo está quieto, que no se mueve, está en una silla de ruedas, al no haber el estímulo mecánico y muscular en los huesos, se comienza a resorber. Entonces eso lleva a... Por eso también en los astronautas decía que había bastante compromiso óseo por ese lado, por el tema de no tener el peso mecánico y el ejercicio en los músculos, ¿sí? Y fármacos, por último, fármacos que pueden llevar hipercalcemia, por ejemplo las tiacidas, que actuarían mejorándome la reabsorción. Pacientes con pérdidas, con hipercalciurias, con pérdidas de calcio por orina, se usa este diurético porque me ayuda a la reabsorción de calcio. Entonces puedo tener una hipercalcemia, al tener más calcio, a resorber más calcio. Bien. Bueno, entonces, vamos a ver en este gráfico 3 situaciones para que lo puedan también diferenciar más fácil. Un hiperpara primario, ¿no? Hiperpara primario es generalmente, que también lo vamos a ver, lesiones benignas en las paratiroides, adenomas paratiroideos, son lesiones benignas, que sintetizan de más paratormona, porque es una lesión, con autonomía que libera paratormona. Entonces la paratormona va a estar elevada. ¡Upa! Bueno, me pasé un montón. Más atrás, porque este es el otro, este es la hipercalcemia maligna, en realidad. Bueno, vamos a dejarlo ahí en la mitad. Entonces, mucha paratormona, aumenta el calcio y el fósforo. A nivel renal me aumenta la reabsorción de calcio y elimina fósforo.
me estimula obviamente la 1, la vitamina D va a estar activa, lo cual me aumenta la absorción de calcio y fósforo. Llevándome a un aumento de calcio, acá también por exceso de calcio, lo que vos también decías, aparece también aumento de calcio en la orina, porque hay tanto calcio que se elimina que sobra. El fósforo está bajo y la fosfaturia está aumentada. Acuérdense que la paratormona, que hoy decíamos que es hiperfosfatúrica, la paratormona. Es algo que a mí siempre me sirvió para acordarme de ese detalle de la paratormona. Quiere decir, ayuda a eliminar el fósforo. Entonces, en esta situación de hiperpara, tenemos el fósforo aumentado y bajo en sangre. Bien. Ahora pasemos a otra situación, este es lo mismo, pero otra situación, hipercalcemia maligna, ¿sí? Que tenía que ver con lo que les decía hoy. PTHRP se va a comportar desde un tumor, la síntesis igual que el hiperpara. Pero, ¿cuál va a ser la diferencia? La PTHRP no la podemos medir. No la podemos medir. Sí podemos medir la paratormona. Entonces, se comporta igual, pero la diferencia está acá. Yo me voy a detectar, no solamente por el interrogatorio del que el paciente tiene un tumor, una lesión, que no sabemos, o no, o está en investigación, pero hay signos de que puede estar el paciente muy comprometido a una situación de una neoplasia, ¿sí? Pero tengo la hipercalcemia. Entonces, bueno, lo evalúo y un dato importante que me va a diferenciar de un hiperpara, a sospechar más que sea esto, es la PTH baja. Pues se acuerdan que les expliqué, ¿no? Al tener desde la PTH la acción del calcio, mi paratormona. Porque es una glándula paratiroides normal, disensa, que está alto. Por lo tanto, no, yo no fabrico más. Exacto. En cambio, Exacto. Esa es la diferencia. Bien. Y lo mismo me va a dar. Y por otro lado, tengo la vitamina D que va a estar aumentada. Va a estar aumentada generalmente, igual yo les digo, es raro de ver, va a estar aumentada, por ejemplo, en enfermedades granulomatosas donde la D o mucho suplemento que también se activa, supongamos que esté todo bien y se activa. Pero bueno, generalmente son enfermedades, ¿no? Más raro. Pero bueno, se va a ver el aumento a nivel intestinal de calcio y fósforo y también la PTH va a bajar para querer compensar esa hipercalcemia que hay. ¿Sí? Bien. Bueno, este otro, como vimos en hipocalcemia, este gráfico también con las mismas determinaciones de laboratorio, calcio, fósforo, creatina, PTH y vitamina D, nos ayuda a diferenciar situaciones de hipercalcemia, ¿no? Para ir haciendo los diagnósticos. Desde un hiperpara primario, donde vamos a tener la PTH alta, ¿no? Calcio alto, fósforo bajo, que es lo que ya hemos visto, creatinina normal, sí, esa. Un exceso de vitamina D, que acá en este caso generalmente también tenemos ya el sustrato alto, porque acuérdense que esta es la que, en realidad es esto, ¿no? Acá estamos midiendo la 25-hidroxi, entonces ya está alta. Supongamos con suplemento es 25-hidroxi y ya está alta, ¿sí? Ahí hablando de esa. Si fuera la otra, la activa no la estamos pudiendo corroborar el tema, pero uno lo interpreta en el contexto de la patología, Bien, la otra, bueno, y en la hipercalcemia maligna, la diferencia sería eso, la PTH baja, ¿sí? Todo lo mismo elevado y alterado, igual que en un hiperpara, pero la PTH baja. La siguiente, bien, la siguiente, que eso también ya lo hablamos, y que todo para compensar, lo mismo, muy alta la vitamina, va a estar alto el calcio, el fósforo, acuérdense de la parte intestinal, que se absorben las dos. Entonces va a estar alta las dos y va a bajar la propia PTH. Listo. Entonces, vamos a la clínica. Más o menos parecido a la evaluación de la hipocalcemia, pero para evaluar hipercalcemia vamos a medir el calcio, que lo vamos a encontrar alto, lo mismo, calcio sérico y calcio iónico. El fósforo lo vamos a encontrar bajo, la paratormona elevada y vamos a encontrar
exceso de calcio, y la hiperfosfaturia, porque la PTH, acuérdense, hiperfosfatúrica, me elimina fósforo. Entonces tengo más PTH, reabsorción de fósforo, menos, me reabsorbe, elimina más. Y esa situación, esa reabsorción tubular de fósforo, se puede medir, va a estar por debajo del 85% en un hiperpara, y se puede evaluar con esta fórmula, que es con el fósforo urinario por la creatinina plasmática, estaría cruzado con el fósforo plasmático por la creatinina urinaria, 1 menos todo esto por 100. Y me va a dar el porcentaje. Y ese porcentaje va a estar por debajo de 85, porque está elevada la paratormona que me reabsorbe fósforo. Menos, porque es hiperfosfatúrica. Menos reabsorción, me elimina más. Yo lo digo así porque es un trabalenguas, pero bueno. De fósforo, sí, de fósforo. ¿Eso? No, generalmente no, lo hacemos nosotras. Nosotros generalmente tenemos que pedir el fósforo, tenemos que pedir el calcio, que sería esto, calcio, fósforo en sangre, PTH en sangre, calcio y fósforo con creatininuria, pedimos las tres en orina 24 horas, perdón, ese detalle, en orina 24 horas. Y eso es lo que después volcamos acá, el fósforo en orina 24 horas, con la creatinina plasmática, el fósforo plasmático con la creatinina de orina 24 horas. Para que me dé esa reabsorción por debajo. ¿Bien? Entonces esto es la parte clínica. Perdón, ni clínica, no, bioquímica, quise decir, la parte bioquímica. El diagnóstico bioquímico de un hiperpara. Sí. Exacto. Está bien. En el hipo es todo lo contrario. Hay un hiper y tres hipos. Hipocalcemia, hiperfosfatemia, hipocalciuria y Claro, bien. Eso, pero lo tienen que razonar. Claro. El porqué de cada cosa. Bien. Ahora vamos a las causas del hiperpara primario, que hoy también les decía. Que el 90% son situaciones, digamos, de lesiones esporádicas, porque un 10% pueden ser hereditarias, que forman parte de las neoplasias endócrinas múltiples. Las esporádicas son, la mayoría, lesiones benignas, adenomas de 1 o 2 centímetros, chiquitos, que, como decíamos hoy, toman autonomía y liberan de más la PT. Un 10 a un 15 los adenomas múltiples o hiperplasias agrandada, que eso generalmente se ve en el hereditario, en la hiperplasia, y muy bajo y muy raro el carcinoma paratiroideo, pero cada tanto vemos uno. Bien. Cuando hablamos de hiperpara primario, ahora esto que sería una de las más importantes de lo que queríamos charlar, clínicamente el paciente, o sea, más allá de la clínica, que dijimos va a depender del calcio, ¿qué otras manifestaciones tiene el hiperpara primario? Entonces, ante todo, la hipercalcemia, que como hablábamos hoy, puede ser hasta un hallazgo de laboratorio, que uno hace el calcio y encuentra el calcio de 11. Entonces, ojo, está pasando algo ahí. No es normal, tiene que tener el paciente alrededor de 9, como hablábamos hoy, de 8,5 a 10,5. Entonces, detectamos, bueno, tenemos que seguir estudiando el paciente. Generalmente uno lo que más sospecha, un hiperparatiroidismo primario, sobre todo en la época, en la década entre los 50 y 60 años. También puede ser en gente joven, pero en gente joven generalmente forma parte del hereditario, ¿sí? De la no. Tenemos que tenerlo presente. Entonces, ante todo que dice con hipercalcemia, ¿qué otros compromisos tenemos en un hiperpara? El compromiso óseo, que está dado por la osteoporosis, que acuérdense que una de las principales funciones de la paratormona y sobre todo en exceso, voy a tener reabsorción. Eso me genera osteoporosis secundaria, no la osteoporosis primaria de la menopausia. Es una osteoporosis secundaria.
pero es una manifestación importante de un hiperparatiroidismo, ¿sí? Fracturas, por ende, la resorción superióstica en la falange, que ahora vamos a ver la placa, o los tumores pardos o quistes pardos de cuando generalmente ya casi se ven menos, pero son generalmente pacientes con años de hiperpara, que también acuérdense lo que hablamos hoy, pacientes con un calcio levemente aumentado y en forma lenta, se termina a veces, cronificando y el paciente ni se entera también que tiene esa alteración, ¿no? Y en un hallazgo se detecta, pero el paciente lleva años afectado. Entonces, sus huesos están tan afectados que terminan produciendo esos quistes pardos. Bien, y el compromiso renal es lo otro importante de un hiperpara, que podemos tener, formar litiasis, cálculos, la nefrocalcinosis y llegar a la insuficiencia renal crónica. Entonces, acá para que, veamos las imágenes lindas de la situación del hiperpara, este es un cráneo normal, y este, lo ven, es la típica imagen que llamamos de ensalada de pimienta, un puntillado en el cráneo. Entonces, nosotros ante la sospecha de un hiperpara, ¿no es cierto? Y confirmación bioquímica incluso, tendremos que ir a buscar todo esto para, ir viendo qué afección tiene este paciente con el hiperpara. Entonces podemos encontrar en la radiografía de cráneo este puntillado. La resorción superióstica de la falange, que es como un deflectado. Lo tienen que mirar muy bien. Esta diapo mucho no me gusta cómo se ve, hay otras que se ve mejor. Pero bueno. Y los quistes óseos, fíjense acá un quiste óseo y el quiste óseo. Que es todo lo que les decía, esto sí, se ve menos, pero se ve. El compromiso renal, como dijimos, con la formación de litiasis, calcinosis y todo el depósito de calcio. Tiene la cantidad de calcio Sí. de los dos riñones, ¿no? Ahí y ahí. Bien. Y esto es interesante conocer sobre la historia, ¿no?, del hiperpara, en cómo fue cambiando durante los años, a medida de que, sobre todo, hubo más métodos nuevos de medición de calcio. Antes el calcio no se medía, no se podía medir, entonces los pacientes debutaban más que todo con litiasis y con enfermedad ósea. Fíjense en los años 30, cómo fue, a medida que fue avanzando los estudios, más o menos seguíamos igual, pero empezaba a aparecer la forma asintomática. Empezaban a verse ya pacientes asintomáticos con hiperpara. Bueno, acá más o menos se niveló y ya en los últimos tiempos, pero fíjense que esto ya tiene sus años, pero ya la afección, la aparición, detectar hiperpara es en forma más asintomática, que con litiasis y con enfermedad ósea. Pero bueno, cada tanto algunos vamos a detectar. Osteoporosis secundaria, por ejemplo, podemos detectar hiperparas. O con una litiasis, ¿sí? Pero generalmente son más detecciones de calcios elevados, asintomáticos. Bueno, y una vez que tenemos confirmado bioquímicamente el hiperpara y evaluamos todas las posibles afecciones, pues justamente la parte renal con una ecografía renal, la parte de la osteoporosis la tenemos que ir a buscar con una densitometría, y tenemos ya todo el panorama de que realmente el paciente tiene un hiperparatiroidismo. Entonces tenemos que buscar esa lesión que estamos sospechando. ¿Se acuerdan que lo más probable es que sea una lesión en la paratiroides? Entonces, una forma de estudiarla es con métodos complementarios, que le decimos de localización, para ir a buscar esa lesión que está generando más paratormona. Normalmente empezábamos con el centello, pero la ecografía también se le está dando más importancia. La ecografía de tiroides, que es muy común, está haciendo cada vez más ecografías de paratiroides, como que hay más experiencia, mejores ecógrafos y también se detectan por ecografía. Y bueno, y el segundo método más importante para detectar es el centellograma paratiroideo con Sestamibi Tecnesio 99, que en una fase temprana, fíjense cómo capta la tiroides, se ve perfecta. Eso es lo que pasa normalmente con este tipo de estudio, con este radioactivo. Capta la tiroides. Pero en una evaluación tardía de 3 horas posteriores, lo de tiroides se va y queda, por un tema de mitocondrias, queda fíjense, la hipercaptación en paratiroides cuando está la lesión autónoma, ¿no? Si no, no quedaría nada. Es porque está la lesión. Entonces, esto me está confirmando que tengo una lesión autónoma de hiperpara, ¿sí?
Bien, ahí se ve perfecto. Y en otras situaciones, cuando no encontramos, no localizamos, podemos recurrir a una tomografía o a una resonancia. Bien. Y ahora también se está usando el PET con colina como nuevo. Pero vamos a otro caso. No sé si tienen preguntas antes de seguir. Este es un varón de 26 años, por eso les hace hincapié a la gente joven también, con historia de cólicos renales a repetición, que lo cual tenía hecha ya litotricia, destrucción de los cálculos, colocación de catéter, estaba muy comprometido, lamentablemente. Se le hace la ecografía y aparecen los cálculos, y si le hace el laboratorio, confirmamos un calcio de 2, un fósforo de 2,9, tirando abajo, y una paratormona elevada. Entonces acá bioquímicamente tenemos la confirmación, ¿no?, de un hiperparatiroidismo bioquímico. Bueno, ¿qué le haríamos a este paciente? Bien, sí. Lo trataríamos por ese calcio, algunas pautas, ponele. ¿Qué tendríamos que hacer? Joven, sospechamos que es algo más nuevo, o que, bueno, lleva sus años, pero es como más una enfermedad tipo más de las hereditarias, y quizás no hay compromiso, pues también es joven, ¿no? Pero bueno, deberíamos igual quizás hacerle una densitometría. ¿Y qué más? ¿Qué tendríamos que hacer ya? Localizar, buscar la lesión. Exactamente. ¿Una ecografía o un centello? ¿Sí? Ya buscar la lesión. ¿A qué edad? La misma edad. Sí. ¿Qué le pedirían antes de lastimar? ¿Dónde habla? ¿De radiografía de qué? ¿De qué radiografía? Sí. Porque tiene el laboratorio 40 años, o sea, no está mal la radiografía para evaluar qué compromiso hay óseo, ¿sí? Pero hoy en día toda PTH alta también hay que pedir el dosaje de vitamina D. Sí, tal cual, tal cual. Cuando baja la vitamina D sube la PTH. Pero quizás, exacto, no tendría tanto ese valor de 12. Quizás como que sí, hay tanta variación en eso, pero digamos, generalmente que digamos, tenemos a su vez una PTH inadecuada para ese 12. Eso es también, ¿no? Ya está la PTH alta y el nivel de 12, eso tira más a que es algo autónomo. En cambio, sí, como decías vos, María, si por ejemplo tiene una PTH de 90 con un calcio de 10, eso sí puede llegar a ser un hiperpara secundario. ¿Se entiende? Que el calcio está en 10, está ahí del límite y parece alto, 10,4 supongamos, parece alto, pero está ahí, pero tiene una PTH de 90 y sí, obviamente, tenemos que medir la vitamina D, porque ese sí puede ser un déficit de vitamina D y esa PTH está subiendo para compensar, pero no autónoma. Y hasta que no se corrige la vitamina D. Exactamente, exactamente. Y eso es muy común de ver, eso es de todos los días eso. El déficit de vitamina D, ver la PTH elevada, decir un hiperpara, y no. Un hiperpara secundario. Exactamente. Eso es lo que la doctora quiere. Exacto. Perfecto. Bueno, yo porque ya lo van a ver, ustedes están recién empezando, ya después la próxima la vamos a ver, a encontrar con esto, más todo el diagnóstico completo de las distintas patologías y el tratamiento. Y también claro. ¿Este año también les toca? Ah, mira. Pero ellos no están usando. Bien, bien, bien. Bueno, perfecto. Entonces, pero hoy por hoy es lo más común que podemos ver de una PTH alterada y de, digamos, pensar en un hiperpara y no. Por eso es cierto también en el screening, está bien, como dice la doctora, tener calcio, fósforo, PTH y siempre función renal y vitamina D. Por eso también lo que les hablaba y les mostraba de las tablas.
Esas 5 determinaciones, en realidad, 5 son las más importantes para ir discriminando. Entonces acá también no solamente nos falta vitamina, sino una creatinina para discriminar. Era más evidente por el antecedente de litiasis del paciente, ¿no? Pero sí, hay que pedir la vitamina y la creatinina y ahí, digamos, empezar con todas las disquisiciones diagnósticas. Creo que no hay más. Sí, no hay más. Bueno. Acá es cuestión de sentarse con la fisiología. Sí, y repasar, y repasar, y repasar. Lleva su tiempo. Y machacar, y bueno, y uno está en los consultorios y leyendo, y realmente a veces en la práctica también es cuando más se va grabando, ¿no? Se va. Pero bueno, no sé si alguna pregunta. ¿Esto cómo se para? La grabación, digo. ¿Puedes seguir hablando? Puedo seguir. ¿Puede ser que que haya que pararlo de acá, Doc? ¿O no? ¿Puede ser que haya que pararlo de acá? Eso, a No, la o por no- secretaria. Ah, bueno, lo dejo acá. Hay que pararla. Claro, porque sigue, por eso. Gracias por ayudarme.